La época victoriana. La época victoriana fue un periodo de la historia del Reino Unido marcado por la Revolución Industrial y el Imperio Británico. En esta época, la sociedad valoraba la conducta personal, lo que impulsó la reforma social, pero también impuso restricciones a la libertad de ciertos grupos. En cuanto al amor, la época victoriana se caracterizó por un cortejo muy formal, con las reglas a medida de que los amantes escalaban en la escala social. Muchas parejas no podían verse sin la presencia de un acompañante. Las propuestas de matrimonio se hacían frecuentemente por escrito. Las mujeres estaban condenadas a una vida monótona y muy dura. Trabajaban largas horas en minas y fábricas, o como sirvientas, lavanderas o costureras, para ayudar a la economía de la familia, ya que el sueldo del progenitor no era suficiente. Muchas de ellas incluso tenían que dedicarse a la prostitución temporal o de forma permanente para mantener a sus familias. Entre los miembros de su clase, esto se veía como una actividad laboral más. Estas mujeres encadenaban un embarazo tras otro. Tenían familias muy numerosas donde los hijos e hijas contribuían a la renta familiar con su trabajo a partir de cierta edad. Y en diversas ocasiones se veían solas o abandonadas por sus maridos o compañeros. Muchos de estos hombres eran a menudo violentos y adictos al alcohol, lo que acababa dejando desprotegidas. Aunque no se dedicasen al trabajo manual, las mujeres de clase media debían cumplir con los estereotipos asociados a su género, de acuerdo con el concepto de ángeles de hogar. De hecho, aquellas que tenían una vida sexual activa eran conocidas como mujeres caídas o ángeles caídos. Entre estas se encontraban aquellas que habían sido seducidas y abandonadas por sus amantes, y las que se dedicaban de una forma más o menos explícita a la prostitución. La falta de medios y la mancha que acarreaban las que llevaban a ejercer este trabajo que no era tolerado por sus semejantes. Es necesario recalcar que en este periodo, en cualquier clase social, las mujeres se encontraban siempre en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Sus vidas podían ser precarias no solo en el terreno económico, sino también en el emocional, ya que la inmensa mayoría de ellas no tenían acceso a la educación ni al mundo laboral de los hombres, llevando unas vidas arduas y sin poseer los mismos derechos que tenía el género masculino. La media de 2 horas diarias de los trabajadores, incluyendo los niños, eran de 18 horas al día. Pero a pesar de que la nueva ley suponía un pequeño avance en la duración de las jornadas laborales, constató que la ley no aplicaba en la mayoría de las ocasiones. Un ejemplo era la industria del algodón, donde sí se reconocía la duración de la jornada infantil, pero ésta se conmovía al resto del sector textil, como la industria textil de la seda o la lana, donde la explotación infantil seguía acampando a sus anchas con el beneplácito no solo de empresarios, sino de políticos locales. Se calcula que en Inglaterra victoriana el 25% de los trabajadores de las minas, fábricas y talleres eran niños menores de 12 años. Aunque no pueda parecer increíble, a los 4 años de edad los pequeños comenzaban a trabajar en las minas. Su trabajo consistía en sentarse bajo tierra en la oscuridad y mantener abiertos los conductos de ventilación para que los niños de más edad que trabajaban arrastrando las vagonetas llenas de carbón pudieran pasar sin perder el tiempo. Muchos empresarios preferían contratar a las mujeres ya que el salario que recibían era más bajo que los de los varones. Este trajo consigo no pocos problemas, ya que muchos hombres se oponían al trabajo femenino alegando que por su culpa sus sueldos también bajarían. El trabajo doméstico no era una excepción para las condiciones extremas de trabajo, pues debían trabajar de 15 a 18 horas diarias, con pagas que redondeaban de 9 a 14 libras anuales para las sirvientas y de 15 a 25 libras anuales para los mayordomos, damas de compañía y cocineras. De todos modos, como el alojamiento y la comida iban incluidos en el sueldo, los trabajadores preferían el trabajo doméstico a cualquier otro, ya que al menos dormían bajo techo en un lugar limpio y comían caliente.
En la era victoriana, muchas jóvenes abandonaban sus pueblos y se alejaban de sus familias buscando una vida mejor en las ciudades. Eran mujeres sin experiencia, acostumbradas a vivir entre conocidos y familiares, de entornos rurales, agradables que desconocían los peligros ajenos de la ciudad y sus gentes. Muchas de ellas inocentemente pensaban que la ciudad sería un lugar donde sería fácil de desenvolverse y viajar sin temor y confiadas, siendo víctimas vulnerables y indeseables. Por este motivo, las jóvenes que no viajasen en compañía de sus padres o hermanos buscarán señoras de más edad o compañeras improvisadas de viaje, procurando una cierta protección frente a este tipo de individuos, cuyo objetivo es aprovecharse de ellas o simplemente molestarlas con actitudes de dudoso gusto. De todos modos, un caballero, sea cual su posición social y económica, siempre saldrá en defensa de la dama en apuros.